Entonces vamos a continuar con este ejercicio que era lo que estábamos resolviendo ex ante de la situación de paro. Ya hemos resuelto el proyecto puro y hemos determinado también el cuadro de cancelación de la deuda. Entonces vamos a finalmente plantear y verificar la existencia de la identidad que tiene que darse, que el van del proyecto financiado es igual al van del proyecto puro más el van del financiamiento. Teniendo los datos, vamos a rehacerlo para no olvidarnos. Tenemos lo siguiente. Nos decían un proyecto que consistía en 25.000 unidades monetarias, o unidades físicas, unidades de fomento, digo, 5.000 en activos no depreciables, con un total de inversión de 30.000. Después nos decían que los ingresos por venta ascendían a 24.000 al año, con un costo de 8.000. La depreciación, el activo depreciable 25.000, nos decían que lo podíamos depreciar en 3 años con un valor residual al final de su vida útil contable que es de 4.000. Por lo tanto, valor depreciable 21.000 en 3 años, si ocupamos lineal, 7.000 el cargo anual. Los activos depreciables no teníamos problema, pero nos decían que de los 5.000 invertidos en activos no depreciables, recuperábamos 6.000 pesos al final de la vida útil. Por lo tanto, se generaba una utilidad de 1.000 pesos. Y con esto podemos calcular entonces las utilidades antes de impuestos. 9.000, 9.000, 9.000. Ahí sí, la depreciación es por 3 años, nos permitían depreciar en 3 años. 16 más 1, 17.000. Una tasa impositiva del 15%. Una tasa impositiva del 15%. 1.350. 1.350. 1.350. 2.550. Utilidad después de impuestos, 7.650. Análogo. 14.450. Depreciación. Valor residual de los activos depreciables, 4.000. 5.000. Recuerden los otros 1.000 los estamos reconociendo allí en asterisco. Esta es la utilidad, el valor de liquidación del activo no depreciable. 14.650. 14.650. 14.650.
23.450. La tasa mínima atractiva de retorno era el 20, por lo tanto calculábamos el VAN. Aquí lo voy a escribir, pero VAN es igual a menos 30.000 más 14.650. Aquí si quiere puedo ocupar la fórmula de anualidades. Durante 3 periodos y más los 23.450 descontado al 20 durante 4 periodos. Y eso nos dio 12.169. Bien. Posterior a esto, si recuerdan el enunciado, nos decían que el tipo solo poseía 20.000 unidades de capital propio. Por lo tanto, como el proyecto exige una inversión de 30.000, necesariamente lo que debe hacer es recurrir a financiamiento externo. Y eso significa hacer uso del mercado capital, en el cual se podía conseguir los 10.000 pesos a una tasa del 17% anual. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es construir el cuadro de cancelación de la deuda, que es lo que vamos a ver a continuación. Salto la lámina. Borramos. Entonces, el tipo tenía que conseguir un crédito de 10.000 unidades monetarias, unidad física, como quiera, y por lo tanto, si se nos permitía pagar, en este caso, en cuotas iguales, 2 cuotas iguales y vencidas, podemos plantear la ecuación de anualidades, despejando la renta o la anualidad, el valor de A, dado el valor presente que era el crédito. De esa forma nos queda que la anualidad va a ser 10.000 al 0,17 pagadero en 2 cuotas vencidas. Y de aquí lográbamos determinar que el valor de la cuota es igual a 6.308 pesos. 6.308 unidades de fomento o unidad monetaria, como quiera, al año, por un horizonte de 2 años. Procedemos al llenado del cuadro cancelación de la deuda, recordando que el interés es el SII por la tasa, la amortización es la cuota menos el interés, y el saldo insoluto final es igual al saldo insoluto inicial menos la amortización. Entonces, como eran cuotas vencidas, saldo insoluto final al momento de salir del banco, salimos con las 10 luquitas, iniciamos nuestro primer año con una deuda de 10.000, los intereses al 17%, las cuotas de 6.308, 12.616, la amortización 4.000, la resta, 6.003 menos 1.007, 4.608, 5.392, 10.000 menos 4.608, 5.392,
916, 5.392, 0, la suma de las amortizaciones 10.000, la suma de los intereses 2.616. Con esto tenemos el llenado del cuadro de cancelación de la deuda. ¿Por qué es importante esto? Pues tanto las amortizaciones como los intereses los vamos a requerir en el caso del proyecto financiado, que pasamos a continuación. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba verificar? Aquí vamos a darnos cuenta de la siguiente identidad que debe cumplirse. La utilidad antes de impuesto del proyecto puro, que fue lo primero que hicimos, tiene que ser igual a la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. Pero no basta que parta de aquí para abajo, sino que lo que yo recomiendo siempre es que construyamos el flujo completo de manera tal que efectivamente el tipo que nos preste la plata, el prestamista, se dé cuenta que efectivamente el proyecto genera flujos operacionales que son capaces de servir la deuda. Entonces, les puede parecer una lata, pero por efectos de orden siempre es mejor ser, pensar y actuar como lo que van a hacer, como ingenieros. Por lo tanto, sean estructurados. No estoy diciendo en el pensar, en el argumentar, que es lo que estoy haciendo aquí. Aquí voy a demostrarle al gallo que me va a prestar las lucas, los 10.000 pesos, que efectivamente el proyecto genera flujos capaces de servir la deuda. Hasta aquí es un clon de la tabla anterior. Listo. Utilidad antes de intereses e impuestos, 9.000, 9.000, 9.000, 17.000. Se verificó lo que habíamos dispuesto aquí arriba. Lo borro. Está bien hecho, no me equivoqué al traspasar los números. Intereses. Los rescatábamos del cuadro de cancelación de la deuda, que los del primer año ascendían a 1.700 pesos y los del segundo a 916. Estos dos quedaron invariantes porque el crédito solo se cancelaba en 2 cuotas en este caso. Entonces, utilidad antes de impuesto, 7.300, 8.084. Sí. 9.000, 17.000. Impuestos a una tasa del 15%. $1.095 el año 1. $1.213 el año 2. $1.350
2.550. Utilidad después de impuestos, 6.205. $6.871. Ah, 7.000. 7.650. 14.450. Depreciación 7.000. 7.000. Valor de los depreciables 4.000. El nominal de los no depreciables 5.000, con el mismo cuidado que hace un ratito en la tabla anterior. Recuerden, esa es la utilidad en la venta del activo fijo, del activo no depreciable, digo. Y las amortizaciones. $4.608. 4.608. 5.392. Y obtuvimos un préstamo por 10.000. Neteamos 20.000. $13.205 menos 4.006, 8.597, 13.871 menos 5.392, 8.479, 14.650, 23.450. Y calculamos el valor. Menos 20.000 más 8.597 dividido por 1,2 más 8.479, 1,2 al cuadrado más 14.650, 1,2 al cubo, $12.839. Bien. Verificamos que esto esté correcto. Entonces el van del proyecto financiado, 12.839. Si se dan cuenta, dada la condición de financiamiento que me está subsidiando la inversión producto de que yo, como dueño del proyecto, le exijo un 20% al capital, pero resulta que me estoy consiguiendo el dinero en el banco al 17%. Por lo tanto, el banco me está subsidiando. El proyecto es uno, el proyecto no vayan a entender que ahora este proyecto es mejor que el otro. No, el proyecto es uno en términos fabriles.
Nosotros vamos a producir la misma cantidad del bien o servicio. Los costos de producción van a ser exactamente los mismos. La depreciación del activo va a ser exactamente la misma. El proyecto es uno. Lo que ocurre es que la condición de financiamiento a la cual accedimos es muy buena. Porque nos prestan las lucas al 17% anual y nosotros las colocamos en alguna actividad que a lo menos renta el 20% anual. Por lo tanto, me están subsidiando. Entonces, vamos finalmente a la ecuación de balance. ¿Qué es lo que significa esto? Que lo primero que tenemos que hacer para efectos de verificar lo que estoy planteando es que debemos construir el van del financiamiento. ¿Y cómo se construye? Con esta sencilla tabla. Préstamo. Aquí consideramos los flujos que estrictamente tienen que ver con el financiamiento. Hemos obtenido un préstamo, un ingreso de 10.000. Y como en este caso el crédito se paga solo en 2 cuotas del año 3 y 4, no nos aportan nada, quedan cero. Las cuotas que estamos pagando son de 6.308 pesos, que representan un egreso, pero tenemos una cierta ventaja tributaria. ¿Y a cuánto asciende la... Perdón. ¿Y a cuánto asciende la ventaja tributaria? A lo siguiente. Es la ponderación de la tasa impositiva, el 15% en este ejemplo, por la cuantía de los intereses de cada periodo. El primer año tenemos que pagar 1.700 pesos de interés. Y la tasa impositiva era del 15%. Por lo tanto, tenemos un beneficio tributario de 255 pesos producto del financiamiento externo. Y el segundo periodo, 137 pesos de ahorro en impuestos, producto del financiamiento externo. Calculamos los netos, 6.053. $6.308 menos 137, 6.171. Calculamos el van. Y nos da 670 pesos. Bueno, y la ecuación que se debe verificar y nos permite asegurar que está bien evaluado es la siguiente. El van del proyecto financiado es igual al van del proyecto puro más el van del financiamiento. Con los datos que tenemos en nuestro ejemplo, el van del proyecto financiado nos dio 12.839 pesos. 12.839 pesos. Y eso tiene que ser igual al van del proyecto puro, 12.169 más 670, lo cual se verifica. Es decir, no tenemos errores en los flujos en las tablas. Ya. Esto siempre se debe cumplir. Y ojo, después
hacia el final del curso les voy a hacer una aclaración, o no una aclaración, pero sí una consideración. La diferencia entre lo económico y lo financiero. En términos económicos, usted siempre debe evaluar a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Cómo la determina esta? En general, por el método KPM, que lo voy a explicar más adelante. Y eso siempre se hace en términos económicos. Al costo alternativo, al costo de oportunidad del dinero para el inversionista, debemos verificar que esta identidad se cumple. Y después, para hacerle una distinción con lo que es lo económico de lo financiero, debemos tener el cuidado siguiente. Desde la óptica financiera se tiende a evaluar el proyecto puro, que es lo primero que yo hice, al WACC. ¿Qué es lo que es el WACC? El costo capital promedio ponderado, considerando todas las fuentes de financiamiento. Y el proyecto financiado, que es esto, es lo que se reconocen a nivel de la óptica financiera como el proyecto del inversionista, y ese se evalúa al KPM. Y ahí no se tiene que verificar esta identidad, pues no se va a cumplir. Bien, pero eso se los voy a explicar más adelante. Bueno, con esto damos por concluida esta parte de la materia. Entonces, voy a dejar de compartir para volver a compartir. Perdón. Y vamos a pasar a lo que son las características de proyecto y lo que tiene que ver con el ranking de proyecto. Estoy compartiendo, estoy grabando, sí, estamos impecables. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Tal cual vimos en economía, no es lo mismo, pero hagan un cierto correlato. Si se recuerdan, desde la óptica del consumidor o del productor, podíamos tener o bienes o factores productivos que fuesen o sustitutos o complementarios. Aquí en esta óptica de las características de proyectos pasa algo equivalente. Hay proyectos que pueden ser complementarios y hay otros que pueden ser sustitutos o mutuamente excluyentes, que es la connotación o la definición que ocupamos a nivel de evaluación de proyectos. Más que hablar de perfectos sustitutos, aquí hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, o el uno o el otro. Proyectos complementarios es cuando debemos hacer proyectos en forma conjunta porque potencian o mejoran el resultado de cada uno por separado. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Para terminar la clase hoy día con lo que es ranking de proyectos. Entonces vamos con las distintas opciones que se nos pueden ir dando. Primera posibilidad. Fíjense en un caso como este. Aquí, en este caso, se nos va a dar que los proyectos que yo estoy analizando, el A y el B, son perfectamente complementarios. Supongan, tenemos un proyecto A que tiene una disposición temporal de flujos como la mostrada en el primer renglón. Una inversión de 1.000 y genera flujos anuales uniformes de flujos netos de 2,75. Si nuestro costo alternativo del dinero, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo oportunidad para el inversionista es del 10%, calculamos el VAN menos 128. Un proyecto B tiene o requiere una inversión de 1.000 unidades monetarias, genera flujos uniformes de 289, evaluado este proyecto al 10%, menos 84. Cada proyecto por sí solo es malo. ¿Cuál harían? En este minuto, ninguno de los dos, ni el A ni el B. Pero resulta que si estos son emprendidos en forma conjunta, hago el A y el B juntos, o el A más B, como lo quiera ver, requeriríamos una inversión de 2.000
Y ese proyecto en forma conjunta generaría flujos de 686. Si observan, aquí está ocurriendo algo notable. El van del proyecto A por separado, por sí solo, es negativo. El van del proyecto B por sí solo es negativo. La suma de los flujos del proyecto A y B son 564, menor que el flujo que genera el proyecto conjunto, 686. Calculamos el van y resulta que el van es positivo. Por lo tanto, entre las tres opciones que usted tiene, hacer A, hacer B o hacer A más B, ¿qué es lo que debiéramos preferir? Si observamos, el van del proyecto A más B, 175 positivo. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es realizar el proyecto A y B en forma conjunta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Reitero, cada proyecto por sí solo era malo, pero al hacerlos en forma conjunta se torna en un muy buen proyecto. Por lo tanto, aquí podemos detectar, podemos darnos cuenta que los proyectos son absolutamente complementarios. Piensa usted, como pasa muchas veces en la universidad en los pasillos, cuando los centros de alumnos juntan plata para financiar un seminario, un viaje, una salida a la playa, como hacen a final de cada semestre, más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Si se instalan con una mesita solo vendiendo café, proyecto malo. Solo vendiendo sándwich, proyecto malo. Pero si en la misma mesita tuvieran café y sándwich, les aseguro que van a incentivar el consumo del otro bien, el que eventualmente la persona puede que no quisiera. A mí que me gusta el café, yo solo compraría café, no sándwich, pero van a haber otros tantos que además del café se van a ver tentados a consumir el sándwich y viceversa. Aquellos que solo querían el sándwich, dado que vieron que el pan estaba un poquito seco, van a preferir además comprar un bebestible, el café. Por lo tanto, se terminan potenciando ambos proyectos y ocurre esta connotación. Cada uno por separado es malo, el conjunto es bueno. ¿Cuál hay que hacer? El proyecto conjunto. Y en este caso, inferimos que los proyectos son absolutamente complementarios. Segunda posibilidad, complementarios y tienen una relación positiva. Con el cuidado que hay que tener aquí es el siguiente. Acá, por sí solo, tengo dos proyectos, C y D. El A, lo repetí, el C es el mismo que el A en el fondo, pero da lo mismo, eso es accidental. Tenemos un proyecto C, lo evaluamos al 10, malo. Tenemos un proyecto D, lo evaluamos al 10, bueno. Bueno, a diferencia del caso anterior, hay uno que tiene un van positivo. Y resulta que otra vez, al operarlos, al implementarlos en forma conjunta, ocurre que se terminan potenciando. Si observan, la suma de los flujos del proyecto, tomándolos como independientes, serían 618 pesos. Al hacerlo en forma conjunta, el flujo que generan de año en año, 672. Hay una potenciación del uno al otro, o del otro al uno, como lo quiera ver, pero se potencian en forma conjunta. Calculamos el van del proyecto conjunto, positivo, e incluso mayor que el mejor de los proyectos por sí solo. El mejor de los proyectos por sí solo es el D. El proyecto conjunto C y D es mejor que el D. Pero el D ya era bueno, no era un mal proyecto, era un buen proyecto. Lo que ocurre es que al operarlo en forma conjunta con el C, se tornan aún mejores. En este caso, lo que estaríamos detectando es que son complementarios, pues se potencian. Y hay una relación positiva, pues uno de ellos por sí solo no era malo, que era el proyecto D, tenía un van positivo, era bueno. Segunda posibilidad esa. Vamos a la tercera.
Bien, vamos a la tercera posibilidad entonces. Tercera. En este caso también son complementarios. ¿Cómo detectamos la complementariedad? Porque el van del proyecto conjunto es positivo, pero puede darse una relación positiva o directa, como vimos en los dos casos anteriores, o puede ser una relación inversa, como vamos a ver ahora. En este caso son complementarios, pero hay una relación negativa. Observen. El proyecto E por sí solo, mal proyecto. El proyecto F por sí solo, buen proyecto. El proyecto conjunto, buen proyecto. Pero noten ahora lo siguiente, que uno de ellos por sí solo, en este caso el F, es mejor que el proyecto conjunto, a pesar de que el proyecto conjunto es un buen proyecto. Por lo tanto, eso connota que son complementarios. Pero claramente, al tener que decidir si emprender E, F o el conjunto, debiéramos optar por el F, pues es el que más incrementa la riqueza del inversionista. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el van de E más F es mayor que el van de E, que el mal proyecto, menos 128. Pero el van de E más F es menor que el van de F. El van de F es mayor que el van de E más F. Por lo tanto, aquí conviene emprender el proyecto F. Pero aquí, reitero, son complementarios. ¿Cómo detectamos aquello? Por esto. El van del proyecto conjunto es positivo. Eso me está indicando que son complementarios. Pero la relación que existe en este caso es negativa, es decir, el 1, el E, en este caso que era el mal proyecto, despotencia al F. No logra anular los beneficios que este genera, pero sí los despotencia. Característico de proyectos complementarios que tienen una relación negativa. Cuarta posibilidad, proyectos independientes. ¿Qué significa proyectos independientes? Que la realización del uno no afecta la realización del otro. Por lo tanto, aquí se tiene que dar la siguiente condición. El proyecto conjunto es la mera suma de los proyectos individuales. Y se verifican, miren, G, inversión 1000, H 1000, inversión total 2000. Flujos, 275 más 343, 618. Y así sucesivamente. El van de A, menos 128, más 87 menos 41. Aquí es la mera suma. Se toman como eventos independientes. En este caso, una vez más, aquí los proyectos son independientes, forzados a tener que decidir, debiéramos optar por el proyecto H, pues es el que más genera o incrementa la riqueza del inversionista. Estos dos números también pudieron haber sido positivos, el del G y el G más H, pero iba a ocurrir que el de G más H, el de G más H, el de G más H era la diferencia entre los otros dos, o positivo o negativo, pero era la diferencia, depende cómo reste, cómo haga la resta. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que realizar solo el proyecto H. Y finalmente, tenemos la posibilidad de que los proyectos sean mutuamente excluyentes. ¿Qué connota aquello? Que es el uno o el otro, pero de ninguna manera ambos. ¿Y cómo me doy cuenta el de ninguna manera ambos? Si se fijan, el I más J, el proyecto conjunto, tiene un van negativo. De ninguna manera lo debiéramos implementar. Aquí basta optar por aquel de mayor van entre los dos proyectos. Cuando los vanes son positivos no hay ninguna duda que debemos optar por el mayor de ellos. Cuando
ambos van son negativos e incluso el van del proyecto conjunto es más negativo aún, recuerden que podemos estar enfrentados a situaciones en las cuales los proyectos sean o no sean descartables. Si el van de ambos, aquí voy a cambiar la cifra, no, voy a ponerlo acá, IJKL. Tenemos dos otros proyectos, el K y el L, van menos 20, van menos 17. Esto es el van. Y el K más L, menos 58. Los tres son malos. Se despotencia. Al hacerlo, fíjese, el van de uno, 20, el van del otro, 17, el van del conjunto, menos 58. Se terminan despotenciando. Se disputan el mercado, por lo tanto, cada uno vende menos. El van del conjunto es menor. Ahí está. Si los proyectos fuesen descartables, en este caso no hago ninguno. Porque los tres hacen decrecer la riqueza del inversionista. Tienen van negativos, y eso es lo que estoy diciendo. Y si los proyectos son descartables, reitero, no hago ninguno. No obstante, si los proyectos fuesen no descartables, hay que hacer alguno. ¿Cuál haría usted? Con aquel que si bien pierda lo menos. Y en este caso, optaríamos por el proyecto L. Esto solo en el caso de proyectos o contratos no cancelables. Usted se ganó la propuesta y tiene que morir con las botas puestas. Por lo tanto, lo tiene que hacer. Y si en ese caso y usted sabe que va a perder, va a tratar de perder lo menos posible. Bien, con eso terminamos la clase del día lunes. Muchas gracias, hasta luego y nos vemos.